Buenas tardes para todos quienes nos acompañan, tanto en Flaxo, en nuestra casa, como de manera virtual. En esta actividad que estamos realizando vinculada a los estudios de China, y es una actividad organizada de manera conjunta con la Cátedra China de China Contemporánea de la Secretaría General y el Centro de Sinología de Flaxo, Uruguay. En nombre de Flaxo Uruguay quiero agradecer especialmente la presencia de nuestra secretaria general, Josette Alman Borbón. Es un honor para nosotras, Josette, tenerte en nuestra casa. Agradezco también la presencia de Sergio Rivero, coordinador regional de cooperación internacional y coordinador de la Cátedra China de China Contemporánea. Y por supuesto también la presencia de Carla Rosso, la coordinadora del diploma Comprendiendo China, Cultura, Filosofía y Construcción Histórica del Gigante Asiático de Flaxo, Uruguay. Muchas gracias a las autoridades nacionales e internacionales que nos acompañan, tanto de manera virtual como en nuestra casa. Muchas gracias al equipo de Flaxo Uruguay por hacer posible esta actividad que concita interés. En el año 2022, la República Popular China se convirtió en estado observador del sistema Flaxo, dando un paso importante en el sistema Flaxo, y por eso, continuando esta línea de trabajo, en Flaxo Uruguay comenzamos a realizar algunas acciones vinculadas con los estudios chinos, convencidas que el trabajo y la construcción de conocimiento debe ponerse al servicio de nuestra sociedad. En este contexto global de transformaciones, de desafíos, de complejidades, de cambios, debemos también acercarnos a otras culturas que tradicionalmente a lo mejor nos han parecido un poco más ajenas o más lejanas. Precisamente en el 5º Congreso de las Ciencias Sociales de Flaxo, el año pasado, que se desarrolló en Montevideo, tuvimos unas mesas vinculadas a los estudios chinos, donde desde distintas perspectivas latinoamericanas se acercaron a la temática. En Uruguay, Flaxo ha participado en actividades de la Embajada China en Uruguay, en foros internacionales académicos organizados por la República Popular China. 2 investigadoras de Flaxo Uruguay integran el Grupo Regional de Investigación, el GRILAC de Estudios Chinas. Una de ellas es Carla, que nos acompaña. Y en el mes de marzo, Flaxo Uruguay firmó un memorándum de entendimiento con la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, siendo la primera institución universitaria del Uruguay que firma un acuerdo de estas características con una universidad china. Junto a este acuerdo nace el primer centro de sinología del Uruguay, aquí en Flaxo Uruguay, junto a la Asociación LIGRI. Finalmente, en este segundo semestre estamos promoviendo la primera formación de posgrados en estudios chinos que se realiza en el Uruguay en este diploma que se comentaba de Comprendiendo China. Sin más, quiero presentar y dar la palabra a nuestra querida secretaria general, la doctora Josette Alman Borbón. Es doctora en Humanidades, es magíster en Ciencia Política, licenciada en Historia, y actualmente es la secretaria general de Flaxo. En el 2021 recibió el premio a Mujer de la Década en la Esfera Pública y Liderazgo, otorgado por el Foro Económico de Mujeres, y en el 2017 fue nombrada como una de las 30 mujeres intelectuales más influyentes de Iberoamérica por ES Global. Fue además primera dama en Costa Rica de 1994 a 1998. Bienvenida, Josette. Gracias, Ana Gabriela, y muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan, tanto de manera presencial en esta, no podemos decir cálida, sino fría tarde, y ventosa tarde de Montevideo, pero también a todas y todos las personas que nos están acompañando de manera virtual. Y creo que esto es uno de los
espacios más hermosos, porque podemos compartir, aunque sea a la distancia, el conocimiento, las experiencias, todo lo que se va a plantear aquí en este importante mes. Para mí es un honor inaugurar esta mesa redonda, porque la esencia, el pensamiento que engloba todo lo que vamos a ver hoy es cómo América Latina tiene una relación y se conoce a esta gran potencia global a través de pensamiento y a través de intercambio con América Latina hacia China y de China hacia América Latina. Una de las cosas que hemos señalado desde el principio y que es muy importante y se ha ido fortaleciendo es al ingresar China como observador a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, observador extrarregional, marca también un proceso muy importante de fortalecimiento en lo que es la internacionalización de la Flaxo. O sea, la Flaxo ha sido y es una importante institución regional. Formamos cientistas sociales de calidad, creamos investigación de primer nivel, nuevos conocimientos, pero también tenemos este mandato constitutivo que nos dieron los estados hace más de 66 años de contribuir, colaborar, acompañar a los diferentes países de América Latina en la búsqueda de la integración y el desarrollo. Yo miro no solamente la integración como la integración regional, sino la integración de sociedades. La posibilidad de, a través del conocimiento, a través de política pública, incidir en el bienestar de nuestros pueblos, ¿no? Es el anhelo que hemos tenido. Y esta alianza con la República Popular de China nos marca también un espacio que nos permite no solamente aprender de procesos, sino construir dinámicas conjuntas. Y en eso de construir dinámicas conjuntas, yo sí quiero recordar aquella famosa frase del filósofo chino Confucio que decía: aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso. Y me parece que esta es la esencia misma que engloba esta relación. No solamente es una relación donde se confluye una diplomacia académica que ha sido como también el hilo conductor de esta Secretaría General desde el inicio, ver cómo a través de la diplomacia académica fortalecíamos al sistema Flaxo, a las distintas unidades académicas, y trabajamos de manera intersedes estos procesos con nuestros estados observadores, tanto observadores de la región como observadores extrarregionales. Y no podemos obviar que en este momento a nivel internacional la República Popular de China marca también un aliado que no solamente genera la necesidad de conocernos, sino el aprender el intercambio. Este intercambio de conocimientos, este intercambio de saberes, pero también este intercambio que nos permite, guardando las distancias con este gigante asiático, acercarnos también a Asia-Pacífico, porque también eso es parte de lo que buscamos. No solamente es generar lazos de cooperación y de conocimiento con la República Popular China, sino también con el resto de los países de Asia-Pacífico. Mal hacemos si no miramos lo que está pasando en el mundo. Estaríamos apurando a nuestro oficio de cientistas sociales. Y por eso agradecer a Flaxo Uruguay, a Ana Gabriela, pero también a todo su equipo valioso de personas, funcionarias y funcionarios, que día con día van haciendo de esta unidad académica una unidad académica ejemplo para el sistema. Es una unidad académica que nosotros miramos con alegría y con un gran respeto y un reconocimiento por el trabajo que están haciendo. Este convenio firmado con la República Popular China, este proceso
de apertura al mundo, de entender los nuevos códigos, las nuevas cosmovisiones que se están dando, nos van a permitir como región, pero también como institución, entrar en un lenguaje de una cooperación más horizontal y no tan vertical. Y creo que también ahí están todos estos procesos que enriquecen esta relación. Yo no me quiero extender más, creo que tanto Sergio como Carla, que son los expertos en el tema, tendrán cosas muy interesantes que compartir, pero sí volver y reiterar el agradecimiento de tenerlos aquí en este espacio que hemos querido compartir con ustedes para analizar y discutir los diversos entendimientos, procesos de entendimiento mutuo con un actor global relevante en estos tiempos. Así que muchísimas gracias y sin más, señora directora, creo que dejamos la mesa para los expertos y nosotras aprenderemos del proceso. Muchas gracias, José. Antes de retirarnos de la mesa, brevemente voy a presentar a Carla Rosso. Carla Rosso es máster en Filosofía y Cultura China por la Universidad Fudan de Shanghái. Es licenciada y profesora en Filosofía, coordinadora académica del diploma Comprendiendo China, Cultura y Filosofía, Construcción Histórica del Gigante Asiático de Flaxo, Uruguay, e integrante del GRILAC, el Grupo Regional de Investigación Latinoamericano y Caribeño de Flaxo. Muchas gracias, Carla. Y voy a presentar a Sergio. Sergio Rivero es magíster, candidato a doctor en Gestión Pública y Ciencias Empresariales del Instituto Centroamericano de Administración Pública, es máster en Economía en la Universidad Renmin de China, politólogo de la Universidad de Costa Rica y actualmente coordinador regional tanto de cooperación internacional e investigación de Flaxo como director de la Cátedra de China Contemporánea. Así que los voy a dejar con Sergio, con Carla, van a tener sus exposiciones y luego vamos a tener un espacio de preguntas. Así que, ¿quién nos va a moderar? Pues la Gabriela, me parece. Pero más bien se queda pero le damos paso a ellos. Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por estar acá, por tomarse el tiempo, ya sea online o presencial, de asistir a este espacio de intercambio. Yo estoy muy contenta también de estar en este espacio y empezar a hablar e intercambiar sobre China, sobre algo tan querido para mí también. Estoy convencida de que estudiar China para nosotros es súper importante. Además, primero porque no se puede entender el mundo contemporáneo sin entender a China, ¿sí? O sea, China está interconectada, estamos todos interconectados. Entonces, la necesidad de aprender y poder comprender para ponerse en el lugar del otro me parece que es súper importante. Si no, siempre estamos pensando las relaciones entre países solamente desde un punto de vista quizá económico, que es muy importante conocer el desarrollo económico de un país, pero también es importante poder comprender su cultura, por qué tiene las actitudes que tiene, ¿no? Poder ir un poco más allá, ¿no? Entonces, no sé, hay cuestiones que nos pueden parecer en un principio indescifrables o difíciles de darle un sentido. Bueno, y para eso está el acercamiento que tiene, me parece, acercarse a la cultura, a sus bases filosóficas, que en el caso de China además son tan fuertes porque tienen un legado civilizatorio muy ancestral y que además se ha construido, ¿no?, en toda la nación-civilización. Entonces, además pienso que, siguiendo la misma línea de lo que venía hablando mi secretaria y Ana Gabriela, China ha reestructurado nuestras relaciones, ¿no? En un momento China, en la década del 80, era un país que estaba
acoplado de cierta forma, ¿no? Era el país donde se producía la mercadería barata, ¿no? que estaba abriéndose al mundo después de con la apertura económica de 1978. Bueno, era un país que estaba emergiendo, pero no ponía condiciones, o no imponía condiciones, estaba más bien acoplado a la dinámica, digamos, del mundo. Sin embargo, hoy China tiene otro rol, y eso me parece que es súper interesante además, y abre posibilidades para nosotros, los latinoamericanos en general, ya de nuestras diferencias, ¿no? Pero el hecho de que se muevan las relaciones políticas, ¿no? Las relaciones de poder entre los países, genera oportunidades también. Y ahí me parece que por más que Uruguay y los distintos países, ¿no? Y Latinoamérica sean una región que muchas veces uno puede decir, bueno, no somos países capitalistas centrales, o no estamos, ¿no? No somos una potencia económica, pero eso no nos puede poner en el lugar de desmerecer el rol que podemos jugar a nivel internacional. Y podemos tener un rol súper importante, ¿no? O sea, hemos visto, tenemos muchos ejemplos en la historia, ¿no? De regiones pequeñas o no tan poderosas que inclinan balanzas y generan transformaciones importantes. ¿No? Nada más pensar capaz que en la diplomacia uruguaya, ¿no? De cómo la diplomacia uruguaya ha sabido también jugar ese rol, ¿no? De un país que ha sido un país pequeño Uruguay, pero siempre ha sabido posicionarse y generar, ¿no? Intercambios fructíferos para sí mismo y en definitiva redundan en un beneficio para el mundo. Pero eso solo lo vamos a poder hacer si comprendemos el mundo en el que vivimos, y para eso tenemos que comprender a China. O sea, me parece que para poder pensarnos como latinoamericanos y el lugar que queremos ocupar en el mundo con respecto a las relaciones que se están forjando y que se están construyendo de momento a momento, precisamos producir conocimiento desde nuestro lugar también. Y por eso me parece tan importante tener este diploma y esta instancia de pensarlo. Que muchas veces, por ejemplo, cuando se trabaja en sinología o estudiamos China, es conocimiento que adquirimos de países angloparlantes, ¿no? Y no tenemos a alguien que traduzca directamente de textos chinos, y eso es una traducción de una traducción. Entonces, me parece que es un proceso súper importante que estamos empezando hoy, de poder producir conocimiento original y que nos posicione en esto, ¿no? De hacernos, de empoderarnos en esta construcción de la historia también, porque somos parte de ella y podemos serlo en un lugar muy importante. Y bueno, ahí quería comentarles un poco, por ejemplo, un par de ejemplos, sin ser muy aburrida, pero quería comentar un par de ejemplos que tienen que ver con cómo en realidad también en China es tan importante el tema cultural, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, China la venimos estudiando, ¿no? Hay mucha gente que habla de China a nivel de negocios, de relaciones internacionales, ¿no? De comercio, y sabemos mucho, quizá, o sabemos mucho más de lo que sabemos de su cultura. Entonces, ¿y por qué es tan necesario? Porque nos interesaría saber de Confucio, que habló hace miles de años, ¿no? Y sin embargo tiene tanta vigencia, me parece, y está tan presente. Entonces, hoy en día, que ustedes deben de haber escuchado, que Xi Jinping largó ya, se lanzó hace muchos años, ¿no? La Franja de la Ruta, este proyecto, ¿no? Del Belt and Road Initiative, Kita Yilu. Y en este proyecto, una de esas ideas que está muy presente es el de la comunidad humana de destino compartido, ¿no? Y esa comunidad humana de destino compartido que se propone lograr, ¿no? De la que China propone ser como la embanderada, ¿no? De generar este espacio mundial, a nivel mundial, está muy conectada con las ideas de confucianismo también. La idea de la comunidad humana de destino compartido hunde sus raíces en los clásicos antiguos de China. Entonces esta idea de China como una potencia benevolente, una potencia que habilita y que así como en la construcción, ¿no? de la benevolencia empieza para los chinos desde la familia y después se extiende, sin embargo, se extiende de la familia al resto del mundo. O sea, es algo que tengo que extender. No es ese pensamiento de, bueno, entonces a los chinos lo único que les importa es su familia, ¿no? Y lo demás no. No, al contrario, es una enseñanza moral, es el cultivo moral que habilita luego a la extensión y al trato de todos. Y eso no quiere decir que no haya distinciones de grado, hay jerarquías. No somos todos, en la preocupación que yo tengo hacia mis próximos no son todos iguales. Hay distintos niveles de preocupación, pero yo me preocupo sí por todos. Entonces ahí hay una clave que es bien importante. Y eso hunde esas raíces justamente en Confucio, en Mencio, en esas doctrinas que tienen mucho que ver, ¿no? Con esta idea de Datong, de la gran armonía, ¿no? De que en un momento tengamos una sociedad donde haya una gran armonía. Que ya incluso si lo pensamos, retrotrayéndonos un poquito más acá, cuando Deng Xiaoping empieza con esta transformación económica, esta apertura, él se plantea el objetivo de lograr una sociedad medianamente acomodada. Dice,
una sociedad medianamente acomodada, es bueno, que todas las personas puedan más o menos vivir medianamente bien, digamos, en ese sentido. Que comer no sea una preocupación, que en un momento lo fue, ¿no? Cuando China estaba siendo un país como emergente, lo fue. Que comer no sea una preocupación, y decía que una vez al año, por lo menos, las familias chinas puedan realizar un viaje dentro de China. Y esto no es menor, porque es pensar en calidad de vida de las personas. Entonces, esa idea de Xiao Kang Hui estaba ya en los clásicos confucianistas. Entonces, esos términos que extraen y que son fundantes de la forma, de la cosmovisión china de pensar el mundo. Entonces, cuando piensan el mundo, lo piensan también desde ese término de una gran familia, en un sentido. Mencio en un momento cuando estaba dialogando con un gobernante, le dice, el gobernante está muy preocupado porque, bueno, no le está yendo tan bien, ¿no? En un fragmento que es 1 a 7 en el libro de Mencio, él le dice, bueno, pero ¿qué es lo que le pasa a su majestad? ¿Qué le falta? ¿No? ¿Falta exquisitos sabores? Y ese rey le dice, no, no es eso. ¿Te falta compañía? Tampoco. Le dice, ¿quieres territorio? Él le dice, sí. Lo que quieres es expandir mi territorio. Estábamos en un momento donde los estados estaban peleando por ver cuál se imponía al otro, el momento que se llama los estados combatientes, los reinos combatientes, allá al final de la dinastía Zhou. Y en ese momento Mencio le dice, pero lo que estás haciendo es como buscar, querer pescar en el árbol, ¿no? Un árbol. No va a lograr nada, porque lo que tú estás haciendo es ser, en definitiva, tratar al pueblo de una manera muy egoísta. Lo que estás haciendo es buscar tu propio beneficio. Entonces moves a la gente a la guerra, porque la guerra obviamente en un territorio donde en invierno hace mucho frío y hay nieve, no se hace. Entonces, ¿cuándo hacía la guerra el soberano? La hacía en primavera y en otoño. Y la gente en un lugar agrícola, en primavera y en otoño, hace otra cosa, cosecha, cultiva, se muere. Lo que le está diciendo definitivamente es que te estás matando de hambre. No pueden hacer otra, porque tú estás haciendo una trampa a tu pueblo, cuando le estás empujando a este tipo de acciones, que lo llevan a no poder cultivarse moralmente. Lo que tienen que hacer es sobrevivir, apenas pueden sobrevivir. En años buenos apenas pueden sobrevivir. ¿Qué esperás en los otros? En los años malos, ni que hablar que nadie puede cultivarse moralmente así. Y entonces lo que le sugiere al rey, él le dice, lo que tenés que hacer es, y él usa un término chino que me interesa, dice tuey, que es empujar, ¿no? Es extender. Es extender este corazón que tenés, porque le pone un ejemplo, el rey en un momento ve un buey que lo van a sacrificar para una campana, consagrar una campana, y el rey dice, no, no sacrifiquen, porque no puedo soportar el sufrimiento del buey como una persona inocente que va a ser llevada a prisión, a la horca. Y entonces el rey le dice, sí, es cierto, me pasó eso. Dice, ay, no lo hiciste por ahorrar un buey, no, lo vi y en los ojos del buey vi el sufrimiento y no lo pude soportar. Bueno, ese corazón que tenés, que lo tenemos todos, es común a toda la humanidad, es la semilla de la construcción de la benevolencia. Gracias a que tenemos todos esta semilla, le dice Mencio, este brote, es que podemos cultivarnos en esto de la benevolencia, en la preocupación activa por el otro. Esa semilla que tenés, extendela a los demás, tratá a todos como si fueran, a todos tus mayores como si fueran tus abuelos, a todos los demás como si fueran tus propios. O sea, entendé que tus súbditos son tu familia. Cuando tú comprendas eso, le dice, vas a tener el imperio en la palma de tu mano. Porque vas a poder extendiste ese corazón y hiciste que todos tus ciudadanos, que todos tus súbditos, perdón, en esa época, que todos tus súbditos puedan cultivarse en una. Entonces ahí vas a ser un gran gobernante y vas a lograr tener todo el imperio, porque la gente del resto de los lugares va a querer irse a tu lugar, van a querer los súbditos de los otros estados, van a pedir que los conquistes, te van a decir, vení a darnos una mano, porque nuestro rey no es lo suficiente benevolente, queremos que estés vos, o van a emigrar a tu estado y van a querer ser parte de tu estado. Entonces el poder de esta construcción moral es mucho más que el de las armas, lo que estás haciendo te va a llevar a la vida. Soberano, después lo que pasa es que no lo escucha, el rey cae, ¿no? Pero en definitiva es lo que está diciendo Mencio, y esta forma, esta conclusión, esta forma de entender las relaciones internacionales está en la base de este planteo de Chile, ¿no? De cómo hacer política internacional. Entonces me parece que es menor, que nos ayuda a veces a comprender desde qué lugar y evitar a veces esta suspicacia excesiva que tenemos cuando miramos a Chile, siempre con temor o miedo, tenemos temor de lo que no conocemos. Y porque muchas veces, como decía una escritora nigeriana, tenemos una historia única. Y los peligros de una historia única es que nos hacen ver al otro solo desde un estereotipo. Entonces lo vemos parcializado. El estereotipo no es que sea, como ella dice, ¿no? Es incorrecto, pero es parcial, es una parte de él, no es toda la realidad. Entonces a veces estamos acostumbrados a ver a China desde la noticia o desde la historia, el discurso occidental de China.
Y sin embargo, China es mucho más rica y mucho más diversa. Entonces la invitación es esto, ¿no? Justamente, bueno, a pararnos en ese lugar y poder ver desde otro lugar a China. Investigarlo, eso después lo que hagamos con eso ya depende de nosotros. Pero por lo menos tener la herramienta de poder pensarla. Y el último ejemplo, no sé más, tiene que ver con la piedad filial. Hay un estudio, la piedad filial es una de las virtudes más importantes del confucianismo, Xiao, y tiene que ver con el cuidado de nuestros mayores. De vuelta, es una virtud que tiene que ver con el cuidado de los padres, de la familia, que la familia es como el modelo, es el modelo donde yo aprendo cómo comportarme después. Para Confucio es el lugar ideal, porque ahí yo aprendo cómo tratar a mis jerarquías, a mis padres, ¿no? Mi vínculo con los que no son mis iguales, digamos, y con mis iguales, mis hermanos, el vínculo de fraternidad, y después el vínculo entre hombre y mujer. Entonces ahí en la familia tengo básicamente los vínculos que construyen a la sociedad. Confucio pensaba, y los chinos piensan en la sociedad mucho desde el lugar como una red interconectada de roles. Entonces todos esos roles se mezclan. En la familia están como básicos, y entonces la piedad filial yo la aprendo en la familia, pero después la vez que la extiendo y la aplico, ¿no? Con otros. Aprendo cómo tratar a mis padres de forma respetuosa, con reciprocidad. Bueno, así también trato a mis otros superiores. Que, ojo, Confucio nunca piensa en la obediencia a secas. Siempre cuando está pensando en obedecer, el otro tiene que ser merecedor también de esa obediencia. Porque yo para que no tengo que hacer honor a mi título de padre. Esto que hablamos del gobernante, lo mismo. Mencio en un momento está discutiendo con un gobernante y le dice, ¿viste que en el estado dado mataron a un rey? Y él le dice, yo escuché que mataron a un tirano, no a un rey. Lo que está diciendo es, bueno, para hacer hay que hacer, ¿no? O sea, hay que hacerse honor de Confucio no era muy de la elocuencia, sino más de las acciones. La construcción de la subjetividad está dada por lo que yo hacía. Y a partir de lo que yo hago, me defino. ¿Por qué soy yo? Bueno, soy estas acciones. Yo soy docente, pero no sé, siempre llego tarde, nunca corrijo nada. Bueno, soy docente de título, pero si no cumplo con mis roles, no lo soy. Entonces la piedad filial es una virtud súper importante dentro del China. Tanto así que, por ejemplo, el profesor Chang, en un artículo, en el 2003, hizo un estudio en la parte del río Delta, del río de las Perlas, digamos, sería como la traducción en español, de la zona delta del río, con un conjunto en el sur de China, con un conjunto de población que eran de clase media, urbana, profesionales asalariados. Hizo una investigación sobre el consumo, los patrones de consumo, y sobre todo con el consumo de autos. Y él llegó a la conclusión que el patrón de consumo de autos de los chinos, de ese sector, ¿no?, de población, en ese lugar específico, responde a patrones de piedad filial. Por en definitiva, la mayoría de los chinos elegían autos sedán de 3 cajas, y yo me pierdo un poco, pero por lo que busqué son, porque no tengo ni idea de autos, pero son autos grandes, porque la argumentación era que así podían sacar a pasear a sus padres. O sea, la compra del auto, que hasta en el 2003 era un artículo un poco costoso, es un artículo de cierta forma de lujo, digamos, es algo que te costaba adquirir, estaba pautada por la piedad filial. Entonces, en este sentido, lo que voy es que esas familias que viven esa cultura multigeneracional, ¿no? Porque en una casa china viven los abuelos también, ¿no? Y ahora que muchas veces se habla del 4-2-1, ¿no? Los dos, el padre, la madre de cada una de la pareja y el hijo, 4-2-1, y esa estructura familiar, digamos, ha pautado también y ha marcado muchísimo cómo se desarrolla la política económica de China también. Y a su vez, ¿no?, es una retroalimentación, claramente, pero digo que no es menor que la influencia del confucianismo, que además se derrama en todo el resto del sudeste asiático. Muchos palacios en Corea tienen caracteres chinos, por ejemplo. Entonces, la influencia de China no es solamente que es algo interno de China, que ya es un montón, sino que además en Vietnam, en Malasia, en Singapur, uno puede observar toda esa influencia presente fuertemente. Hasta cómo se vinculan esto, ¿no? Cuando voy a hacer un negocio, cuando voy a tener una relación comercial, ¿qué implica respetar al otro? Bueno, tiene que ver con esto que estaba conversando después. Entonces, para poder respetar al otro también hay que ponerse en el lugar del otro. Y eso también me parece algo admirable de los chinos, que cuando se vinculan con nosotros, enseguida se preocupan de aprender el idioma, la cultura. Es como, bueno, voy a dialogar con alguien a ver cómo es ese alguien. No es solamente un número, es una entidad ahí compleja, es una alteridad dialogante. Bueno, para eso tenemos que abrazar al otro en toda su diversidad. Y eso me parece que implica esto, como hurgar un poquito más en su historia, de dónde vienen, hacia dónde van, bueno, cómo se proyectan al futuro y cómo miran al mundo, tiene que ver con el lugar en el que se paran. Bueno, para eso me parece que es una linda oportunidad.
indagar en su filosofía, en sus tradiciones, en su cultura. Excelente, Carla, muchas gracias. Sergio. Bueno, ¿cómo seguir los poderes con estas historias que hasta yo aprendo? Y de hecho es parte, digamos, de mi tesis central para esta tesis. Porque cuando uno dice estudiar chino, ¿qué significa estudiar chino? A mí me ha pasado, no sé si a usted ha pasado, cuando yo volví, yo viví 8 años en China, hice mi maestría, trabajé para empresas estatales, una petrolera, trabajé para un banco, viví con una empresa, con una familia china. Tuve esa gran experiencia en China, vuelvo a Costa Rica y entonces me ponen esa etiqueta del experto en China. Digo, ¿experto en China? No. No, ¿por qué? Porque ¿cómo se va a ser experto uno en un país que es un universo en sí mismo, que tiene tantísimas dimensiones, desde la parte filosófica hasta la parte económica, donde además yo decía, yo sé de economía en China, si quiere hablamos de números, digo cómo está, pero todo esto que vos contás, que es sumamente fascinante, yo no lo había escuchado ni siquiera estando en China, ¿verdad? Y entonces para mí es un elemento importante de dónde partimos cuando hablamos de estudiar China, ¿verdad? Porque ¿qué es exactamente lo que vamos a estudiar en China? ¿Cuál dimensión vamos a estudiar? Y me ha pasado mucho estudiando mandarín, que entre más uno estudiaba mandarín, más sentía que no sabía nada, ¿verdad? Conforme uno va entendiendo, se va sumergiendo más en el idioma, en su cultura, se da cuenta que le falta muchísimo más por aprender. Entonces, a mí cuando me ponen el título de experto en China, siento como que me lo tengo que esquivar porque no lo siento, ¿verdad? Les puedo hablar mucho de temas de economía en China y cómo está la economía en China y demás, pero no a estos niveles que me parecen fascinantes. Muchísimas gracias por todas estas historias. Y a la misma vez, como les decía, China es un universo en sí mismo, hay muchísimas dimensiones. Entonces, por ejemplo, en mi universidad, en la universidad en la que yo estudié, habían programas de estudios de China, pero había de economía china, de finanzas china, de filosofía china, de derecho chino. Claro, porque cuando vamos a estudiar China, ¿qué es exactamente lo que vamos a estudiar? No podemos ser todólogos de China, seríamos un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, ¿verdad? Porque no entenderíamos realmente lo que es. Digo todo esto porque me parece que es importante que entendamos esa base primero, ¿verdad? Estudiar China puede ser un abanico de cosas, estudiar China. Y sí es cierto, se estudia mucho la parte de la economía, la parte del comercio. De hecho, hay un estudio que hizo Diego Hugo Watson-Hyde, que es el director de Cultura y Sociedad del Instituto de Estudios de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales. En chino se dice más pequeñito, cuando lo traducimos son como 3 frases seguidas. Y él hizo un estudio muy interesante sobre el tema de los estudios chinos en América Latina, los estudios de América Latina y China. Y él encontró que hay una gran concentración en 2 áreas principales, relaciones internacionales y economía. Se acaso un poco el tema de derecho internacional, pero no se estudiaba mucho a nivel cultural, a nivel antropológico, sociológico, y ahí hay un gran vacío de conocimiento. Tanto lo que nosotros estudiamos de China como a nivel de las relaciones entre China y América Latina justamente en esos temas. Y para mí eso es un elemento que nos da ya una pista hacia dónde podemos, cuando hablamos de estudios chinos en Flaxo, hacia dónde podemos empezar a irnos para especializarnos, para profesionalizarnos en eso. Y esa es la primera dificultad, ¿verdad? China, un universo en sí mismo que de todas estas dimensiones que vamos a estudiar. La siguiente dificultad es cuando hablamos de estudiar China desde América Latina. Pero entonces, ¿qué es América Latina y cuál América Latina? Porque América Latina es heterogénea, es diversa. No podemos hablar. Aquí como costarricense no voy a tener las mismas experiencias que ustedes en Uruguay, que no van a ser las mismas que tengan las personas en el Caribe, en República Dominicana, o en México, o incluso en la zona andina. Entonces, cuando hablamos de estudiar
China desde América Latina, pues bueno, ¿cuál América Latina? ¿O cómo estudiamos China desde América Latina? Bueno, y aquí tal vez la primera recomendación. ¿Deberíamos ver una perspectiva latinoamericana? Sí, pero tal vez con una perspectiva un poco más subregional. ¿Por qué? Porque las relaciones de China con América Latina tienen diferentes niveles, tienen diferentes dimensiones, y es distinta en función de las subregiones que podríamos encontrar en América Latina, ¿verdad? El relacionamiento de China con el Caribe y Centroamérica es muy distinto que el relacionamiento de China con Chile o con Brasil, por ejemplo, que es otro universo en sí mismo, ¿verdad? Tenemos de gran realidad. Entonces, claro, este nombre siento que se nos queda muy grande para estudiar China desde América Latina. Y eso es un elemento que también nosotros, creo yo, tenemos que considerar en Flaxo cuando hablamos de pensar en estudiar China desde América Latina. Pensar tal vez en estas subregiones, pensar digamos, un poco más especializado en países que tengan realidades un poco más similares a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social. Lo que sí es cierto es que hay una falta de programas de estudios de China en América Latina. Nosotros en este momento estamos haciendo un estudio, que espero que pueda salir para inicios del próximo año, para hacer ese mapeo de todos los programas que existen en América Latina sobre estudios chinos. Y justamente cuáles dimensiones, las que se estudian, si son más el tema de economía, de negocios, de relaciones internacionales. Estoy seguro, a ojo de buen cubero, como decimos en Costa Rica, va mucho por ese lado. Hay muchas áreas que no se tocan. Hay muchos temas muy interesantes que toca nuestro compañero acá sobre temas de cloud computing en China, en un universo tecnológico que nosotros ni siquiera dimensionamos, ¿verdad? También ese tipo de cosas, a ver qué es lo que hay. ¿Por qué? Porque nosotros como institución al mismo tiempo, no sé, bueno, si queremos estudiar China o de América Latina, que es exactamente lo que nosotros queremos hacer. Y de ahí, de verdad que, sinceramente, el esfuerzo que han hecho en Flaxo Uruguay por enfocarse en un tema por una dimensión que es poco estudiada, pero que es fundamental, porque una de las cosas que yo le decía a Carla, ahora cuando estábamos hablando un ratito aquí afuera, es que la filosofía es transversal para entender China, porque tenemos que partir del hecho de que Occidente y China, y Oriente un poco más general, partimos de una concepción, una cosmovisión del mundo completamente diferente, donde en Occidente lo importante es el individuo. Nuestra libertad, nosotros como individuos es muy humanocéntrica. Mientras que en China, su concepción principal es la familia, es el colectivo. Y ya solo eso, cuando nosotros queremos estudiar China, intentamos verlo desde nuestra perspectiva individualista, humanocéntrica, ya tenemos un sesgo que no nos va a permitir entender China, y eso a cualquier nivel, a nivel cultural, a nivel de su sociedad, pero también a nivel de los negocios, a nivel del comercio, a nivel de la economía y de cómo ellos piensan, construyen y toman decisiones. Eso es un elemento que para mí es fundamental. Y cuando me estoy adelantando un poco a lo que les quería comentar, pero en la cátedra China Contemporánea, cuando empezamos a realizar programas de cursos regionales, hicimos un curso regional abierto, muy ambicioso, llamado Introducción a China Contemporánea. Y la primera clase era justamente sobre las bases filosóficas, porque era la única forma de poder crear un curso pequeño de 6 semanas donde la gente pudiera desde el inicio quitarse un poco ese chip occidental de todo lo que nosotros les queríamos decir durante estos 6 meses. Y era fundamental tener eso aunque fuera una pincelada, nos pareció que era fundamental en la construcción del curso, porque si no, no iban a entender lo que nosotros queríamos que entendieran, lo que nosotros queríamos explicar. Eso no va a quedar siempre con ese sentido. Aún así,
nosotros en la cátedra sí tomamos una decisión, digamos, de qué dimensión de lo que vamos a estudiar, y llamamos Cátedra China Contemporánea. Ya eso te dice que también la parte de historia no la vamos a estudiar, ¿verdad? Nos queremos enfocar en las últimas décadas de la China que nos ha llamado la atención, en esas transformaciones que está viviendo China en este momento. ¿Por qué? Porque desde la Secretaría General para nosotros nos parece importante poder generar insumos para los tomadores y las tomadoras de decisión de nuestros Estados miembros, que se están relacionando con China y que tienen una necesidad de entender cómo relacionarse con China, cómo relacionarse con el cliente centro. Entonces, de alguna forma, respondiendo a nuestro mandato institucional, consideramos que definir la China contemporánea, como lo que nosotros íbamos a estudiar, era la forma correcta. También entendemos, ¿verdad?, que es imposible abarcar toda esta complejidad que es China, y lo que queríamos era estudiar esas transformaciones que ha experimentado China en las últimas décadas. Yo me gradué de mi maestría en el año 2002, es decir, hace más de 10 años. En ese entonces la economía china apostaba por la estrategia de ir hacia afuera. Era una economía basada en exportaciones, un desarrollo económico basado en exportaciones. Lo que tenemos ahora es un modelo de desarrollo completamente distinto, es un modelo de desarrollo que quiere crecer a partir de la demanda interna, que tienen una nueva política, ya no es el going out policy, ahora es el dual circulation o la circulación dual, que tiene una concepción muchísimo más diferente, donde hay nuevas plataformas como la franja y la ruta. Y esto lo digo para decir que en 10 años, desde que yo me gradué hasta ahora, la economía china también es completamente distinta. Han habido muchísimas transformaciones, su política es muy dinámica. Entonces, estudiar China, además, es algo constante y va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, cuando pensamos en cómo construíamos esta cátedra de divulgación, vamos a escoger 4 áreas que nos parecen importantes por el objetivo que tenemos nosotros en la cátedra. Una de ellas es diplomacia y política exterior, entendiendo que los estados latinoamericanos y caribeños se quieren relacionar con China, pero en muchos casos no saben cómo. Y tenemos además cada vez más países, especialmente en Centroamérica, que son nuevos estableciendo sus relaciones diplomáticas con China, por ejemplo, Panamá, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, que son estados miembros, y que son nuevos en estas relaciones con China. Entonces, ¿cómo les ayudamos a estos estados a definir qué es lo que ellos quieren hacer con China, cómo quieren relacionarse con China, entender a China para poder tomar las mejores decisiones? Creo que eso es un principio básico de lo que nosotros hemos venido haciendo. Generar estos insumos para que las tomadores de decisión, puedan tomar decisiones informadas. Otro elemento que consideramos también muy importante por el impacto en China, pero también por los grandes esfuerzos que ha hecho China, es el tema de la energía y cambio climático, y que nos compete a todos, y donde China de alguna u otra forma se ha convertido en un líder en ciertas tecnologías, ciertos esfuerzos para combatir y hacer frente al cambio climático. En un mundo donde la sostenibilidad es clave, se convierte también en uno de los temas principales de las negociaciones entre los estados. Un área que también queremos explorar son los avances en tecnología e innovación. Tampoco nos vamos a hacer de la vista gorda de lo que está pasando en el mundo en este momento con los temas de 5G, por ejemplo, con los avances tecnológicos, con los desarrollos tecnológicos en China, que igual a mí me pasó. Yo llevaba 5 años de no ir a Beijing, fui hace unos 2-3 meses, es otra ciudad, no es la misma que yo, digamos, no es la ciudad que yo dejé. Es una ciudad muchísimo más limpia, muchísimo más tecnológica, todos los buses son eléctricos, todo el transporte público es eléctrico. De hecho, yo decía, ya no suena como Beijing. Era un silencio. Claro, porque todos esos avances que ahora son tecnologías que ellos mismos están construyendo, que ellos no están produciendo, están cambiando también su sociedad, están cambiando su ciudad, están cambiando la forma en que ellos se desarrollan. Y
finalmente, pues no lo puede dejar de lado, también lo que estudio son esas relaciones, esos intercambios comerciales, económico-comerciales, que también son de interés de los estados, ¿verdad? Poder identificar esas relaciones, oportunidades y desafíos para promover el entendimiento un poco más profundo de las economías, y entender también de cierta forma, de una forma un poco pragmática, yo sé que a veces en la academia no nos gusta utilizar esta palabra, pero que la economía china, si bien en muchos casos son relaciones disímiles por el gran tamaño, también pueden ser relaciones complementarias o relaciones bastante pragmáticas en el comercio. Para eso hemos hecho algunos esfuerzos del año 2021 hasta este año. Hemos tenido más de 2.500 personas que han asistido a 18 conferencias que hemos realizado, bueno, videoconferencias, de las cuales además sacamos algunas publicaciones, que son publicaciones que están gratuitas, de libre acceso, digitales, con organizaciones chinas, y esto sí ha sido también un elemento importante. Cada vez que sacamos un ciclo de conferencias lo van a poder ver. Son 3 panelistas latinoamericanos y 3 panelistas chinos, porque la idea de nosotros también es dialogar con China directamente, como bien lo decía José, sin intermediarios, y como bien lo decía vos, porque mucho del conocimiento que tenemos es un conocimiento traducido que ya tiene un cierto bias, que ya tiene una cierta lectura a partir de, bueno, digámoslo así como es, una lectura europea o una lectura norteamericana de los que es Chile. Nosotros queremos poder generar conocimiento que sea desde América Latina en un diálogo directo con Chile, sin intermediarios, que eso nos parece también es algo importante a rescatar del trabajo que hacemos en la Cátedra. Entonces, para eso hemos empezado a establecer relaciones con organizaciones chinas importantes, como les comentaba, la Academia China de Ciencias Sociales, la Universidad de Renning, mi alma mater, la Academia China de Comercio Internacional y Cooperación Económica, la Universidad de Zhejiang, la Universidad de Nankai y muchas otras organizaciones, y además han participado en estos eventos desde América Latina, exponentes, expositores de Argentina, de Costa Rica, de México, de Ecuador, de Uruguay, de Perú, intentando justamente dar esas visiones que no sean de una sola subregión, sino visiones que nos muestren esas diferentes perspectivas. Hemos tenido también la dicha, digo yo, porque siento que es donde uno siente la incidencia que tiene, que puede tener desde la academia, capacitando más de 160 personas en estos últimos 2 años con los cursos regionales que hemos hecho. Hicimos un curso regional abierto, eran 35 becas, aplicaron 450 personas y solo podíamos dar 35 becas. Eso es lo que estamos hablando de que fue una tasa de admisión sumamente competitiva, alrededor de un 8% de las personas con las que pudimos admitir. Nos dimos cuenta que había un gran interés por estudiar China, que es este curso científico de instrucción en China contemporánea, un gran interés por estudiar China en población joven, que eso también es un elemento interesante, y creo que eso da para otra mesa, pero todo este tema de cómo lo asiático ahora está un poco de moda, ¿verdad? Con el K-pop y ¿verdad? Los dramas y eso, las nuevas generaciones tienen un recibimiento, una percepción de lo asiático más cercana que la que teníamos tal vez nuestras generaciones, que eran un poco más distantes. Entonces son nuevas generaciones que tienen muchísimo interés, y para nosotros también es un elemento, y aquí no se me sale el economista, importante para la academia, para ver que hay un mercado ahí para desarrollar este tipo de programas. Pero además hemos logrado capacitar más de 130 representantes de ministerios de comercio, ministerios de relaciones exteriores de Estados miembros de Flaxo, con cursos cerrados, llamamos nosotros, que son específicos para funcionarios y funcionarios públicos, en temas sobre economía china contemporánea, sobre la política exterior de China, sobre los fundamentos políticos y de gobierno de China, y ahora el que estamos teniendo ahora de las diferentes dimensiones de las relaciones de la política exterior china con América Latina. Y además hemos podido sacar 2 publicaciones, que de hecho, para hacer comercial, aquí está, para regalarles, que para que no olvidado,
Yo siempre ando jalando esto, que mostrar lo que uno hace, igual acá los podemos dejar, tenemos, estos han sido los dos libros que sacamos, el primero, Dimensiones de la diplomacia de China en América Latina y el Caribe, y el de Diplomacia Económica de China en América Latina y el Caribe. Pronto está por venir el de Diplomacia, Ciencia e Innovación, las relaciones China, América Latina y el Caribe, que es el que esperamos sacar ahora en noviembre. Y con estos pequeños aportes realmente sentimos que estamos teniendo una incidencia, han tenido una muy buena recepción realmente dentro de la comunidad académica, pero también a nivel de los gobiernos, de los estados, miembros de Flaxo, porque nos han agradecido justamente poder dar esa información que no encontrás en ningún otro lado, ¿verdad? Eso ha sido un poco lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos intentado hacer, conociendo la complejidad que es estudiar China y después de todo lo que les he venido hablando, ¿verdad? De cómo marcamos todo eso, decidimos enfocarnos en esto, pero además, y aquí ya con eso quiero cerrar, que es el gran esfuerzo que está haciendo Flaxo Uruguay, porque les puedo casi que asegurar que están entrando en un espacio de los estudios chinos desde América Latina, que es muy poco estudiado, pero que es sumamente importante, porque es la base para entender cualquiera de las otras dimensiones. Y desde ese lado quiero congratularlos por el esfuerzo que están haciendo y por ser pioneros, no solo en Uruguay, creo que en Sudamérica, y si no es que en toda América Latina y el Caribe, por entrar en este tipo de estudios de China, la parte filosófica y cultural. Y ahí lo dejo yo para después hacer preguntas, perdón que me extendí. Pero... Muchas gracias, Sergio. Sin duda ha sido, bueno, cada vez que tenemos alguna actividad vinculada con estos temas, yo aprendo un montón en áreas muy interesantes y con distintas facetas y distintos perfiles. No sé si hay alguna pregunta dentro de las personas que están acá, o tal vez virtual la pueden escribir por el chat que tenemos a Serafí que está recibiendo las preguntas. Montserrat. Muchas gracias, María. Y gracias a la universidad y a los expositores por tan interesantes ponencias. Yo tenía dos preguntas, una tal vez más orientada a esa concepción, digamos, de la sociedad, de una perspectiva de familia, que de cierta forma también, no sé qué les parece a ustedes, pero podría asemejarse un poco a la concepción romana, ¿verdad? De la sociedad también un poco a partir del núcleo de la familia, entendida más bien como algo pequeño. Esta familia es, como lo explicaba Carla, una familia un poco global, podríamos decir. Pero desde esa perspectiva, hay algo que a mí, digamos, como informática, siempre se me ha dificultado con mis colegas de China, y es que la imagen que ellos proyectan hacia afuera, por el contrario, es la de un país muy hermético, donde uno a veces en el intercambio se siente un poco ajeno, porque ellos mismos te hacen sentir ajeno. Es difícil porque efectivamente hay muchos problemas, digamos, de comprensión a partir de nuestra cosmovisión respecto de la de ellos, pero me gustaría tal vez que me dijeran qué les parece a ustedes de cómo abordar ese aparente hermetismo, digamos. Nosotros, por ejemplo, en Costa Rica tuvimos muchos intercambios con colegas de China durante la pandemia por temas de vacunas y el intercambio era difícil porque tampoco nos dejaban hacer preguntas, digamos, durante las reuniones, era muy raro. Y la segunda pregunta es un poco sobre el tema del abordaje de los derechos humanos en una sociedad donde tal vez también desde esta concepción, ¿verdad?, de la familia global, parece que, contrario a nuestra cosmovisión del individuo, parece como ser permitido socavar ciertos derechos que para nosotros occidentales son fundamentales, pero exponer, digamos, a ciertas personas que por su historia o su, ¿verdad?, reputación se ven un poco socavados para acceder a ciertas
beneficios sociales como los créditos, así, porque tal vez en algún momento incurrieron el pago de un alquiler o algo así. Entonces, esas dos preguntas un poco, como decía mi Sergio, parte del análisis de la garantía. Muchas gracias. No sé si quieren que revisamos las otras preguntas también o Yo tenía otra pregunta. Silvana. Desde América Latina tenemos una experiencia y somos efecto de procesos imperialistas, de colonización, de explotación terrible a través de los siglos. Mi pregunta para los dos, uno desde la perspectiva económica y otra desde la perspectiva filosófica, es si desde su punto de vista China se ve como un imperio. Porque Uruguay es un país muy chiquito, ¿verdad? Y China es muy grande. Yo sé que el colonialismo y el imperialismo no tienen que ver con los tamaños. Pero desde América Latina me parece que es un problema el efecto y la perspectiva imperialista, que nos queremos sacar con la crítica al eurocentrismo. Hacemos un esfuerzo enorme por sacarnos todas esas miradas y, bueno, tenemos enfrente o de costado al gigante asiático. Y allá. A mí, siempre me interesa mucho la perspectiva de las poblaciones de Latinoamérica sobre China. Y yo quiero saber si ustedes tienen alguna información o si podrían comentar un poco sobre la perspectiva de los uruguayos sobre China. ¿O hay algunos estudios? Sí. Vamos con estas, ¿les parece? Porque si no se van a olvidar. Y después vamos a las preguntas que están en el chat. Bueno, hago un comentario dentro de lo que... cuando hablaba del tema de los intercambios, por ejemplo, con el tema del hermetismo, ¿no? Me parece que a veces tiene que ver con esto que decíamos de que uno devolver un tema de agenda a la comprensión del otro, ¿no? Y a veces eso es lo que pasa mucho, ¿no? Sentís un hermetismo, pero también porque hasta qué punto uno se pone a estudiar efectivamente China o se pone a profundizar un poco más, porque cada yo leo de la familia, ¿no? Y es cierto, pero también hay algo muy importante, que lo mencionaba Sergio también, que es igualmente nosotros tenemos esta cuestión del sujeto del individuo mucho más marcado. Entonces, si bien hay una construcción de la familia, pero esa construcción de roles, hay una distinción en que todos decimos que lo vamos a usar social, por ejemplo, ¿no? En el sentido de América, nos vinculamos, pero en China es mucho más profunda la construcción de lo colectivo, ¿no? Incluso uno podría, profundizando en la moral, la conmovisión, la moral confucianista, es decir que no hay una construcción, una preocupación por el sujeto en sí mismo, sino que tiene que ver con las acciones. Entonces no hay un lenguaje esencialista, que también tiene que ver con que no tienen una creación ex nihilo, entonces no hay un lenguaje de oposición, como no hay esto de mente y cuerpo, los chinos no tienen un término, no conciben la oposición entre mente y cuerpo. Entonces esa es una polaridad donde el yin, que es un término que muchas veces se traduce como heart mind o mente-corazón, es uno solo. Entonces ahí hay una forma distinta de partir, y eso hace también que ese hermetismo que uno ve tiene que ver mucho con que es una cosmovisión como muy interconectada, todo cierra mucho. Entonces desde el tomar agua, ¿no? Que toman agua tibia y no toman agua fría, y tiene que ver con que el yin y el yang y la alineación del chi. Entonces cuando vas a la medicina china, y la medicina china tiene que ver con el taoísmo y en realidad está el chi, y entonces todo es como muy cerradito. Y eso también me parece que a veces hace que cuando los chinos se van de China, bueno, que tenés comunidades de chinos en otro lado, dices, pero siempre viven entre ellos y todos lo hacen entre ellos, porque claro, es una cultura muy fuerte donde todo un elemento está concatenado con el otro de una manera como muy, eso, ¿no? Entonces, me parece que a veces hace eso, complica esa comunicación, que pienso que se puede viabilizar más en esto, ¿no? En tratar de hablarle al otro desde el lugar del otro y no tratar de buscar el punto medio de encuentro, porque a veces el punto medio es desde mi lugar. Yo lo hago desde mi lugar. Bueno, pero vos también hablas de familia.
Claro, pero la familia entre uno y otro no es lo mismo. Entonces, ahí no sé si contexto, pero bueno, como pensando, ¿no? Pensando en el momento de esto de, me parece que es eso. Entonces, ese hermetismo aparente tiene que ver también con un cuidado de una cultura. Que si bien es cierto que es un imperio, no sé si no quise contestar. Si bien es cierto que es muy poderosa en ese sentido, pero también ha pasado por lo que China llamó el siglo de la humillación, ¿no? Entonces, siente también en muchas potencias occidentales la amenaza y enseguida la intervención, ¿no? Entonces, frente a la intervención, le cierra, ¿no? Esto que decía Xi Jinping en el aniversario del Partido Comunista, en el curso en 2021, ¿no? Quien quiera volver a visitar o a traspasar, ¿no? En China, a encontrarse con una muralla en 1,5 millones de chinos. Entonces, bueno, estamos también para conservar, y China también tiene estas contradicciones. En un sentido creo que nos parece que tenemos una similitud muy importante, que es que si bien China nunca fue napoleónico, ¿no? En un sentido estricto, pero sí presa del imperialismo cultural, como nosotros también. Entonces, hay una cosa que está en juego ahí que tiene que ver con las contradicciones entre la tradición y la modernización. Entonces, ¿cómo logro yo la modernización? ¿Cómo logro todo este progreso, toda esta cuestión, sin perder mi identidad, manteniendo? Y eso es un conflicto que lo tiene China muy presente también. Yo creo que todavía hoy está eso presente en la sociedad, que tiene que ver con, por ejemplo, el vínculo con el medio ambiente, ¿no? Las energías renovables y todo esto, también tuvo que ver con un quiebre ahí, hay algunos chinos súper interesantes que plantean esto, que la forma de entender la técnica en China era una hasta las guerras del opio, y con las guerras del opio se transforma. Y adopta como ese modelo de Occidente, es un modelo a seguir, ¿cierto? Y ahí hay una contradicción entre la tradición y la sobre ese tema del interior, no sé, yo no podría afirmar una cosa u otra, es cierto, que es, sin duda que es un país que se posiciona fuertemente, pero no sé si es, pero creo que, y acá sí, yo no soy experta en mucho menos, hablo de Confucio, de la filosofía y la cultura, pero sí creo que tiene que ver también con una protección, que a veces nos genera ese temor, y me parece que no es tanto un tema de imperialismo, sino de cuidado, decir, bueno, acá estoy yo y yo también pasé por esto mismo. No nos olvidemos que en la conferencia de Bandung, en la primera conferencia de Bandung, estuvo China. O sea, también fue dentro de esos países, ¿no? Con Egipto, India, no alineados, ¿no? O sea, en un momento estaba esta movida también que no eran parte de la conferencia de Bandung, fue hace nada, en realidad, ¿no? En la historia del mundo, pensando en la historia del mundo, fue hace nada. Entonces ahí. Y después sobre el conocimiento de los uruguayos, hasta donde sé no hay ningún estudio, la percepción de los uruguayos de cómo los uruguayos perciben a China. Lo único que puedo contarte es como profesora, que doy cursos sobre China, y hay como un conocimiento poquito, hay poco conocimiento, también porque se ve como algo muy lejano. Recién ahora me parece que hay como una visibilidad mayor de China, y hay una preocupación mayor, y hay un contacto con China, pero eso ya te digo, es algo muy parcial, porque no hay ningún estudio hecho. Me parece que sería súper interesante hacer un estudio, porque también estoy de acuerdo con lo que plantea Sergio, de que los jóvenes cada vez más tienen una conciencia mucho mayor de Asia, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el anime, el manga, el K-pop, toda una movida, ¿no? Incluso en el mundo también, porque Parasite, ¿no? Porque las películas coreanas, o sea, porque también el mundo, ¿no? Todo en todas partes al mismo tiempo, esta película china también, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí de mayor visibilidad, pero en Uruguay creo que va un poquito ahí como en esa ola de mayor visibilidad, pero no hay ningún estudio específico. Por mi experiencia, es limitado. Igual en la gente más joven es mucho mayor que en la gente más mayor. Sobre el tema, me imagino que ha sido muy complicado. A ver, la pandemia fue complicada para todos, y también el tema de intentar hacer negociaciones diplomáticas o comerciales desde la virtualidad, porque en algo los chinos sí son muy parecidos a nosotros los latinoamericanos, es la importancia de las relaciones. Guanxi es todo en China. Claro, esos espacios donde interactuabas, donde te conocías antes de llegar a una mesa de negociación no estaban mal. Y ya eso sienta como hace un escenario completamente distinto al que tal vez hubiera podido ser en una lógica muy distinta, que hubieran ido a China, los hubieran llevado a comer antes,
hubieran tenido como esos espacios, un poco más de esparcimiento para conocerse y abrirse un poquito más a la hora de poder llegar a hacer las negociaciones. Sí, es un poco difícil, China como sociedad, y eso también a nivel personal fue una de las razones por las que me volví a Costa Rica, porque dije, aquí nunca voy a, ya lleva 8 años, mi carrera la hice en China, pero cuando aquí siempre voy a ser en el extranjero, siempre sos el guay, nunca, o sea, por más que quieras, siempre te van a ver como el extranjero, y en eso, pues tiene estas características que igual, muy similar a Japón, Corea, nos puedes hacer en general, también es cierto, el mecanismo cultural que nosotros, digamos, tal vez no es tanto para nosotros en Occidente. Y no sé si tal vez eso sí, como decía Albert Weinstein, de tener estos espacios haya hecho que fuera un poco más fría la negociación. En mi experiencia, y es muy interesante, yo he vivido con una familia china, en el momento en que ellos te consideran como uno de los suyos, ponen las manos a fuego por vos, ¿verdad? Entonces, pero eso se construye, o sea, eso se gana, no se da de buenas a primeras, tener una relación tan cercana con nacionales chinos, porque ellos no es que dejan entrar, ¿no?, a su espacio a cualquiera. Entonces, la construcción de las relaciones es sumamente importante. Y yo siento que en eso los latinos también somos bastante similares, donde las relaciones son sumamente importantes para poder hacer negocios, para poder llegar a acuerdos, para poder tomar política exterior. Entonces, se da en función, ¿verdad?, de esa relación que tenemos. Sobre tu otra pregunta sobre el tema de los derechos humanos, que es un tema, digo, pero yo un poco álgido, no solo en China, sino en un momento a nivel mundial, por la protección de los derechos humanos, el resguardo de los derechos humanos. Para mí no es una respuesta sencilla de dar. Lo que sí pienso es que, y esto es mi percepción personal, en China sí se considera el bien mayor por encima del bien individual. Entonces, si ya partimos de esa idea del bien mayor, hace que o te comportas como lo que se espera dentro de la sociedad para que todo esto funcione y nos funcione a todos y todas, o si no, dependes a las consecuencias de lo que va a pasar si no lo haces, ¿verdad? Entonces, ya esa idea de lo que es lo mejor para toda la sociedad está por encima de los temas individuales. Y ahí es donde nosotros nos cuesta tanto entenderlo, porque es donde nosotros chocamos, porque a fin de cuentas para los occidentales están primero mis derechos individuales por encima del resto de la colectividad, ¿verdad? Entonces, si yo tengo todo el derecho de cortar el césped, cortar el zacate a las 10 de la mañana, no me importa que tenga trabajo, mi vecino más bien esté trabajando, yo tengo este derecho, ¿verdad? Eso no se podría porque genera ruido, rompe con esa armonía que se busca dentro de la sociedad, y esa armonía no es fácil de conseguir, pues hay, como todo en economía, hay un costo de oportunidad, por así decirlo, ¿verdad? Más economista. Pero sí es un tema bastante complejo de entender. Imperialismo no. Yo en eso sí soy tajante y me extraña mucho, a ver, no me extraña, es el discurso occidental o la agenda occidental presentar a una China imperialista que viene, porque nosotros de vuelta estudiamos a China desde nuestra perspectiva, ¿verdad? O sea, si alguien piensa que China va a ser imperialista, es dentro de las relaciones internacionales un realista que cree en el concepto de la estabilidad hegemónica, cuando tiene que haber un hegemón que sea el que maneje todo el sistema internacional, y entonces si ya no voy a ser yo Estados Unidos, entonces va a ser China, y China es la que quiere llegar y se quiere apoderar. Nos venden un poco esta idea colonizadora porque nos asusta a nosotros los latinos, efectivamente. Repudiamos todo eso porque nuestra historia que construye
a partir de ganar nuestra independencia como colonias. Y es un discurso un poco también que en algún momento se manejó, bueno, para la realidad, tuvimos con Estados Unidos, la Operación Cóndor, ¿verdad? Y demás. Entonces, bueno, el que sigue es ese, ¿verdad? Ese gran enemigo que ha sido un poco la construcción del discurso de los países desarrollados, digamos, del norte, cuando China viene al revés con un discurso sur global donde, más bien, si lo que vemos que ha hecho China, mucho de su influencia es que de cierta forma nos ha apoderado a los países latinoamericanos, ¿verdad? No por nada, a la Cumbre de las Américas, la última Cumbre de las Américas en Los Ángeles, fue la primera donde muchos países latinoamericanos más izquierda. Y responde mucho a esa realidad de un nuevo actor global que viene con una concepción de una cooperación sur-sur, de una colectividad, que somos el sur global, que es un destino compartido y demás, que ese es el discurso que maneja China. Entonces, el relacionamiento es completamente distinto, ¿no? Entonces no lo veo así, a ese nivel de que nos van a colonizar, creo que intentaron hacer en África, y demás, bueno, no sé, que coloniza África y construye carreteras, puertos, ¿verdad? Todo lo que tal vez sus ex colonos nunca hicieron. Entonces el discurso a mí sí me molesta y me enojo, yo sé que sí, sino que es muy difícil estar batallando contra ese discurso occidental de qué es lo que China quiere hacer con nosotros, cuando entonces que nosotros no podamos decidir cómo queremos tener nuestra relación con China. O sea, realmente somos tan poco que no podemos definir cómo queremos que sean nuestras relaciones con otra potencia mundial, por ejemplo, con otro gran actor en el sistema internacional. Creo que América Latina, todos pues, en América Latina teníamos una cierta madurez donde entendemos que no necesitamos una dependencia de ningún país, que podemos tener una voz, aunque a veces nos cueste articularnos entre nosotros, ya ese tema regional latinoamericano ya da para otra mesa, pero que vayamos a caer en la misma lógica, porque el único tipo de relación que podamos tener con potencias es como una relación de color, ¿verdad? Entonces creo que hay que limitar un poco ese chip, y esta es parte de lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Desde la cátedra, poder generar esos insumos para que se tomen decisiones siempre en cómo relacionarse con China, pero respondiendo a los intereses nacionales de nuestros estados, ¿verdad? Entonces, batallar con ese discurso es bastante complejo. Sobre Uruguay no sé, porque bueno, estamos cerrando, pero me gustaría, Serafín, ¿tú puedes leer las preguntas que vinieron por el chat? Sí. ¿Y cómo se estructura y despliega la Cátedra China de Flaxo desde la Secretaría General desde su Secretaría General hacia las oficinas Flaxo de cada país? Y después ahí se existen intercambios estudiantiles y o becas de estudios relacionados a China. Y también desde el ámbito disciplinar de relaciones internacionales, ¿qué perspectiva temática sobre relaciones China-América Latina consideran que sería relevante e innovadora para impulsar investigaciones hoy en día? Por ejemplo, estudiar la vinculación de América Latina a la ruta de la seda desde un nuevo enfoque. Otra publicación, la Cátedra de China de la Cátedra China Contemporánea. Aparte de ese, y pregunta qué sugiere a los gobiernos de América Latina y China para el diseño y ejercicio de su diplomacia y política exterior hacia China. ¿Y qué texto de economía política china en español se recomienda? Bueno, es un pool de preguntas. Muchas gracias. Tenemos 36 personas conectadas en este momento, tuvimos hasta 42, o sea, una afluencia 50, me dicen acá.
Pero bueno, no sé si quieren, tenemos que ir cerrando, pero comentar por lo menos algunas de las cosas que están Intento responder rápido. de la cátedra. Con la cátedra, por ejemplo, sí, bueno, la cátedra está basada en Costa Rica, en la Secretaría General. Tenemos el grupo de latinoamericano y caribeño, de investigación sobre China, donde ya hay tenemos gente de Cuba, de Uruguay, de Argentina, de Costa Rica. La idea es poder ir ampliando ¿no? la presencia de los temas de China, de estudiar China en diferentes unidades académicas. Y eso, bueno, también depende un poco de los intereses de las comunidades académicas y las comunidades. Pero nosotros de la Secretaría lo que buscamos es poder abrir y dar esas oportunidades para que podamos tener más programas como ustedes están haciendo, podamos tener más oportunidades también para que nuevos investigadores. Sacamos un proyecto interesante de becas de investigación para estudiantes de Flaxo, en de maestría o en de doctorado que quisieran hacer investigaciones sobre China para que se fueran interesando más. Tener un nuevo pool de investigadoras jóvenes que empiecen a estudiar China, que sean flaxianos, para que me parece que eso también es importante para poder ir generando esa capacidad instalada, por así decirlo, dentro de Flaxo, profesional, investigadores que realmente tienen esos temas. Entonces ahí vamos empezando y poquito a poco vamos impactando un poco más. El tema de las becas en curso se dio con una beca en algún momento. Habría que ver si en los próximos años podemos tener otras oportunidades de becas para estos cursos cortos o becas que podamos conseguir también para los programas que están en la. Pero bueno, síganos en redes y ahí están enterando de las cosas que vamos haciendo. También hay una página, chinacontemporánea.org, que es donde se ven todo este tipo de actividades, las investigaciones, los libros, para instalar también de esa página. Y la pregunta que es súper interesante de cómo relacionarse con a nivel de política exterior, pues volvemos al punto de que América Latina es tan heterogénea y tantas realidades distintas. Evidentemente Brasil no se va a relacionar de la misma forma con China que lo podría hacer Uruguay o Costa Rica. Nuestros países son países pequeños, economías pequeñas, países pequeños con economías abiertas. Tenemos digamos, proyectamos una política exterior muy distinta, también tenemos nuestras fortalezas, especialmente los espacios multilaterales. Para nosotros los espacios multilaterales son sumamente importantes para proyectar nuestra política exterior. Eso no lo necesita Brasil o México, por ejemplo. Entonces también eso no podemos dar una fórmula, una receta. Lo que sí podemos dar, es lo que hemos tratado de hacer desde la cátedra, es generar esos insumos para que los tomadores de decisiones puedan tomar decisiones informadas, con datos y con una perspectiva que sea latinoamericana y caribeña. Bueno, muchísimas gracias, agradecer la presencia, agradecer a las personas que se conectaron para esta actividad. Tenemos un brindis para todos quienes están aquí, quienes están virtuales se lo pierden. Así que muchas gracias y esperemos continuar en esta línea de trabajo desde Flaxo Uruguay con este compromiso y agradecer nuevamente, José, muchas gracias por la visita, muchas gracias Sergio. Muchas gracias, Carlos.